es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública para el inicio de clases, que distinguía entre los menores vacunados y los no vacunados contra el COVID-19, quedaron sin efecto. Y quien trabajó en este tema es Lucía Betancourt, a quien ya le damos la bienvenida en esta edición central. ¿Cómo estás, Lu? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. El gusto de estar por aquí acompañándolos para informarles que en las próximas horas la ANEP va a estar dando a conocer el protocolo para el próximo inicio de clases previsto para el lunes 7 de marzo en días nada más, y que en las últimas horas generó unas diferencias tras las recomendaciones que realizó el Ministerio de Salud Pública, pero también generó discrepancias, diferencias con algunos psiquiatras, pedagogos que entendían que estas recomendaciones que hacía el Ministerio generaban algún tipo de discriminación entre los escolares, también los liceales, en torno a las cuarentenas y aquellos niños vacunados de los no vacunados, en particular para los centros educativos de inicial y primaria. Por eso en esta jornada ambas partes, Salud Pública, el Ministerio de Educación y Cultura, se reunieron para acordar, para definir detalles y bueno, llegar a un protocolo que se va a estar conociendo. Según pudo saber BTV Noticias, este nuevo protocolo, que va a regir en principio por un mes, no habrá allí diferencia de vacunados de no vacunados contra el COVID-19. No se les va a exigir el uso de tapabocas en el aula, pero sí se va a mantener la recomendación. También se van a reducir las cuarentenas en caso de brote, es decir, que cuando haya 2 o más casos que estén vinculados, allí se determina un brote. Y en educación primaria y media, el aislamiento pasa a ser de 7 días, mientras que se van a estar reintegrando al octavo, y en educación inicial van a pasar a ser 6 días. Recordemos que el año pasado esto era de 14 días de aislamiento. Tampoco se les va a estar pidiendo un test de antígeno en todo el grupo cuando haya un caso y haya que volver a clases. En términos generales, estos son los principales puntos, pero como decíamos, en las próximas horas se conocerá en profundidad este protocolo, y así lo explicaba el propio ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Son medidas transitorias, son medidas que se limitan a ese primer mes, con la expectativa que todos tenemos y que los técnicos refuerzan, de que en las próximas semanas vamos hacia una mejora progresiva de la situación, y entonces luego de ese mes vamos a evaluar y ojalá podamos ir a una flexibilización total. Estas medidas, para adelantar algunas cosas, no hacen diferencias entre población vacunada y población no vacunada, flexibilizan mucho y simplifican mucho el funcionamiento de los centros educativos y reducen significativamente aquellas situaciones en las que puede ser necesario generar cuarentenas en alumnos. Es decir, son medidas que van en la dirección de esta progresiva flexibilización y que van a simplificar el funcionamiento y el trabajo de los docentes y del personal no docente de las escuelas. Lo que ha ido quedando claro con estas últimas horas es que esto no lo consultaron con el presidente de la República. Vino y mandó parar. Grosso modo, ¿qué era lo que había recomendado Salinas? Bien, ya vamos a estar ahondando en la palabra del presidente, que por supuesto llamó la atención también de que echó marcha atrás, que puso un freno en estas recomendaciones. Pero en términos generales, lo que decían estas recomendaciones de salud pública que se dieron a conocer el miércoles es que ha sido una gran diferencia entre los vacunados de los no vacunados en cuanto a la cuarentena. En este sentido, se recomendaba que los menores inmunizados totalmente o que hayan transitado con la enfermedad en los últimos 60 días, no era necesario hacer ningún tipo de aislamiento en caso de tener algún contacto, que haya surgido algún brote, mientras que aquellos niños que no tuvieran la inmunización completa, que no estuvieran vacunados, en este caso deben cumplir 8 días de cuarentena y luego hacerse un test de antígenos para volver al aula tras el contacto positivo. Este jueves el ministro de Educación de Salud Pública, Daniel Salinas, defendió que no se realiza ningún tipo de discriminación con esta recomendación. De todos modos, dijo que a su juicio se estuvieron basando en elementos de los propios científicos, de los propios expertos, y que va en compás de la marcha de la pandemia. Nosotros damos los consejos de acuerdo a la marcha de la pandemia. Y muy lejos estamos de esa situación de hablar de discriminación. Muy por el contrario,
Usted fíjese que hasta el año pasado, que terminó en diciembre, por un caso en una clase se cuarentenaban durante 14 días a todos los niños. Y ahora pasamos a un régimen prácticamente en el nivel de 5 años en adelante de no cuarentena por un caso solamente, o 2 o 3 inclusive, porque puede ser que hayan 2 o 3 casos y que no constituyan un brote. O sea que deben constituir un brote dentro del aula, no 2 hermanos que estén en clases separadas, un brote de 2 o más casos para que se tomen las medidas que se aconsejaron en el documento. Muy lejos de un tema de discriminación. Y como mencionaban recién, hasta el propio presidente de la República se refirió en las últimas horas a esta situación, pero recordemos, Lucía, ¿qué fue lo que dijo? Bien, el presidente dijo que no se van a estar avalando ni siguiendo estas recomendaciones. Esto lo dijo en la pasada jornada en el departamento de Durazno, porque lo que se busca es que la mayor cantidad de niños concurran a las aulas, por supuesto, y que las políticas que se llevan adelante es de no generar ningún tipo de diferencia, de discriminación. Eso va a ser sensiblemente distinta a la recomendación del Ministerio de Salud Pública, justamente por lo que tú me decías, porque nosotros no queremos tener políticas que de alguna manera puedan discriminar y, entre otras cosas, y es un concepto para mí no menor, estamos a pocos días de empezar, como tú decías, y cambiar todo lo planificado en todo el sistema educativo no parece que den los tiempos, y además lo del principio. Queremos que sea... que todo el mundo pueda asistir a clases, ya bastante, tuvimos 1 año y medio complejo en ese sentido, así que todo lo que pueda discriminar de alguna manera no lo vamos a aplicar. Bien, esto deja en evidencia que el Ministerio de Salud Pública tomó estas recomendaciones de forma inconsulta con el resto del Poder Ejecutivo, porque, bueno, las profundizó, las dio en conferencia de prensa y las divulgó, pero sin tener en cuenta lo que opinaban el resto de las autoridades del Ejecutivo. Esta decisión también va en contra de lo que expresó en su momento la Comisión Nacional Asesora de Vacunas en noviembre, cuando avaló la vacunación a los menores. En ese entonces, la comisión señalaba que el estatus vacunal para los menores no debería suponer una limitante en este grupo etario, hablábamos de los niños de entre 5 a 11 años, para su acceso a cualquier actividad. Y aquí estamos hablando, por supuesto, de acceder a las aulas, a las clases de forma normal. El ministro Da Silveira también defendió que se pudo llegar a un acuerdo a pesar de que estas recomendaciones se trabajaron en principio de forma separada, aunque él dijo que cada institución estaba trabajando y que defiende sus prioridades como ministerio. Primero, remarcar efectivamente la palabra recomendaciones, que es lo que hizo el Ministerio de Salud Pública. Y luego, bueno, esta es una situación frecuente. Un gobierno es un equipo de gente y dentro de los equipos se conversa y se van buscando caminos comunes, cada uno mirando en lo que legítimamente es su prioridad. La prioridad del Ministerio de Salud Pública es cuidar la salud, la prioridad de las autoridades educativas es encontrar las mejores condiciones para el aprendizaje y parte de esas condiciones obviamente es la presencialidad. Esas cosas se conversan, se van buscando caminos comunes. Esta reunión que se dio hoy tendría que haber sido antes, quizás para no hacer esta recomendación inconsulta con el resto de las autoridades que competen a esta decisión. No ha cambiado mucho el método habitual, lo que pasa es que se hicieron públicas algunas cosas, pero... A ver, así llevamos 2 años conversando y no es una situación de conflicto ni nada por el estilo. Es cómo se construyen colectivamente las decisiones dentro de un gobierno democrático. Es decir, previo a que se difundiera entonces o que Salud Pública las diera a conocer, haber consultado al MEC era una opción, pero no estaban al tanto ustedes que se iban a comunicar de esa forma. Estábamos todos trabajando en las posibles medidas para el inicio de años, porque obviamente el inicio de cursos es un dato fundamental para todos. Simplemente lo vemos desde distintas perspectivas y lo que hoy se terminó de hacer, ya veníamos conversando, y lo que hoy se terminó de hacer fue aunar la perspectiva. A pesar, bueno, de estas diferencias, estas rispideces quizás dentro del Ejecutivo, lo importante es que en las próximas horas y quizás en el término de la jornada de hoy se presente el protocolo completo por parte de las autoridades de la ANEP para el próximo inicio de clases, que esperemos que sea lo más normal posible y así también abogan las autoridades. Por supuesto que tendremos todos los detalles aquí en BTV. Gracias, Lucía. Buen fin de semana. Igualmente. Fue una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay.